Vamos a abrir nuestras Biblias entonces ahora. Vamos a abrirla en la carta del apóstol Pablo, hermanos, a los Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 4, versículo 17 en adelante. Allí como título tiene este pasaje de la Biblia, la nueva vida en Cristo. Dice así la palabra de Dios dice que si hemos recibido a Cristo, dice así, ¿no? Dice, de modo que, 2 de Corintios 5, 17, lo voy a mencionar solamente, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Es una qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para comenzar esta meditación, me gustaría leerles una historia, hermanos, una historia que dice así, que está basada en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo número 9, versículo número 10, que dice así, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol no hay obra, ni trabajo, ni sabiduría. Y la frase que corona toda esta historia dice así, la eternidad está en el momento, echa mano de ella, ¿verdad? Vamos a leerlo. Solo unas semanas antes de cobrar una herencia de $1,5 millones, miren qué herencia, ¿no? ¿A quién le gustaría cobrar una herencia de estas? Dice así, ¿no? Un obrero de la construcción australiano de 43 años murió al caerle encima una pared. No era la herencia para él, ¿no? Los que vieron el accidente dijeron que el operador de la retroexcavadora se estaba protegiendo de un fuerte viento cuando una pared de ladrillo se derrumbó sobre él. Esta puede ser la clase de calamidad inoportuna que hizo que Salomón se preguntase acerca de la futilidad de la vida. Eclesiastés 9.2, ¿no? Lo que dice así en el capítulo 9. Salomón sabía que todos enfrentamos incertidumbres en la vida y que la seguridad parece imposible de lograr. Había descubierto que el deseo de poseer cosas es pronto reemplazado por el temor a perderlas. Por tanto, concluyó que si somos sabios, viviremos para el momento. El título de esta historia es Vive para el momento, ¿no? Sin embargo, vivir solo para el momento tampoco fue la resolución final al dilema de Salomón. A la larga, se dio cuenta de que hay solo un fundamento para vivir con certidumbre. Luego de confrontar sus propios pecados y distracciones, concluyó, teme a Dios y guarda sus mandamientos, Eclesiastés 12:13. Esta es la única manera sabia de vivir para el momento, dándonos cuenta de que Dios dará valor eterno o pérdida eterna a todo lo que estamos haciendo o pensando ahora. La vida es incierta, pero el juicio de Dios es seguro. Así que vive para el momento, pero siempre con la eternidad en perspectiva. De esta forma honrarás al Señor en todo lo que hagas. La eternidad está en el momento, echa mano de ella. Es decir, entonces, hermanos, que es muy importante proyectarnos para la eternidad. Podemos hacer muchas cosas en esta vida. Nuestro testimonio es muy importante en la vida. Pero ¿saben? Todo lo que hacemos o nuestro testimonio debemos de proyectarlo para la eternidad. Vamos a tener muchas situaciones en esta vida. Situaciones buenas, situaciones malas,
Pero ¿saben una cosa? Debemos de vivir en el momento, como dice la historia. Pero ese momento, digamos, adquiere valor cuando lo proyectamos a la eternidad. Es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos con una mentalidad o con un pensamiento pensando en ¿qué? En la eternidad. Todo lo que hacemos en esta vida lo hacemos proyectando entonces hacia la eternidad. Este temor tenía Pablo con los hermanos que se habían convertido y que eran miembros de la iglesia de Éfeso, ¿no? Es decir, que era muy importante que los hermanos entendiesen que pertenecían ya al pueblo de Dios. No eran ciudadanos de Éfeso comunes y corrientes, sino que eran diferentes. Tenían una nueva identidad, es decir, tenían que identificarse con Cristo, como nosotros. No nos identificamos con algún partido político, no. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Cristo, ni con un partido político, ni con un club de fútbol, ni tampoco con algunas otras cosas que podamos pensar en esta vida. Nos identificamos con Cristo. Tenemos una nueva identidad. Somos, como siempre decimos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero los hermanos de Éfeso todavía mantenían cierta, digamos, estaban siendo esclavos o prisioneros de esa antigua vida. Es decir, no tenían bien claro que tenían una nueva vida y que pertenecían al pueblo de Dios. Es decir, estaban siendo seducidos y atraídos por las cosas que ofrecía el mundo, ¿no? Y eso se da muchas veces, ¿verdad? Por eso es que hay que luchar contra la seducción del mundo, aquella seducción que nos aparta ¿de qué? De los propósitos de Dios y de los caminos de Dios. Y dice así entonces la palabra de Dios en el capítulo número 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, pueblo de Dios, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo, como les decía, hermanos, estaba preocupado por la conducta, por la forma de vida, por el testimonio, digamos así, que estaban llevando adelante los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces dice allí, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden o ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, entonces, que necesariamente tenemos que aclarar aquí quiénes son los gentiles. ¿Saben? Es muy común que la gente confunda gentil con ¿qué? ¿Con qué palabra? Con gentileza. Es decir, pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia se nombra, cuando se nombra la palabra, se utiliza el término gentil, se refiere, ¿saben a quién? ¿A quiénes se refiere? A los incrédulos, a los paganos, es decir, a los impíos. Es decir, vamos a utilizar un término que siempre utilizamos, aquellos que viven de espaldas a Dios.
Es decir que entonces les tira la oreja a Pablo a los hermanos de Éfeso. Ya no anden, ya no vivan como los incrédulos, como antes ustedes vivían, como aquellos que andan de espaldas a Dios. Es decir, no desprecien o digamos, dejen a un lado, dejen en el pasado las costumbres, los hábitos, todo aquel estilo de vida y forma de vida que tenían ustedes antes. Ahora pertenecen al pueblo de Dios. Tienen que identificarse con Dios. Es decir, entonces, ya no anden en la vanidad de su mente. Es decir, los gentiles, los incrédulos, es decir, se oponen, digamos, en sus pensamientos, vamos a decirlo así, a las verdades de Dios. Y entierran las verdades de Dios en sus mentes y en sus corazones. Lo vemos todos los días. No existen las verdades de Dios. En oposición a las verdades de Dios, andan o viven conforme a las mentiras de este mundo. Mentiras que por otra parte son inspiradas por las tinieblas. Es decir, sus pensamientos están llenos de mentiras y de vanidades, como dice aquí. Es decir, las vanidades son cosas inútiles. Es decir, están llenas sus pensamientos de cosas inútiles, cosas que destruyen sus vidas. Y así viven los incrédulos. Viven y proyectan sus vidas, es decir, la vida de sus hijos, la vida de sus familias, sus propias vidas, las proyectan como en base a ¿qué? A vanidades, a cosas inútiles, a cosas de esta tierra, a cosas que no les sirve de nada, a cosas que nos dan felicidad. Engañosamente piensan los incrédulos que muchas de esas cosas que hacen sin Dios les va a traer felicidad, les va a traer satisfacción. Por eso que hay tanto esmero en la vida de muchos incrédulos o muchos gentiles, para mencionar como lo dice la Biblia. Hay mucho esmero en trabajar y trabajar y trabajar. O hay mucho esmero en hacer esto, hacer lo otro. ¿Por qué? Porque tienen esperanza en que esas cosas les va a traer felicidad, les va a traer satisfacción. Pero hermanos, no trae satisfacción, porque vivir de espaldas a Dios no trae satisfacción, ni felicidad, ni prosperidad en ningún aspecto de la vida. Entonces, no debemos de vivir o tenemos que dejar atrás, romper con el pasado. Esta sería la frase, ¿verdad? Los cristianos, aquellos que nos identificamos con Cristo, es muy importante que rompamos con el pasado y que nuestro testimonio sea totalmente diferente. Y que nuestro testimonio y que las cosas que hacemos diariamente nos identifiquen ¿con quién? Nos identifiquen con Cristo. Eso es muy importante. Entonces dice Pablo, ya no anden conforme a los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ustedes saben que hay el capítulo 1 de Romanos capítulo número 1, versículo 21 en adelante, nos hace una descripción muy importante cómo actúan aquellos que son incrédulos o aquellos que viven de espaldas a Dios. Dice así, vamos a leerlo. Romanos 1, 21 en adelante. Dice así, pues habiendo conocido a Dios, ahora lo vamos a ver, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, como decíamos, ¿no?
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Miren lo que el espíritu que controla la vida de aquellos que viven sin Dios. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, que viven de espaldas a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente pervertida. Es decir, Dios permitió que ellos siguiesen sus propios caminos. No es que Dios los haya hecho seguir con su poder, que ellos siguieran caminos malos, sino que Dios los entregó a que ellos, bueno, eligieron ese camino, sigan ese camino, para hacer cosas que no convienen. Está clarita la palabra de Dios, ¿verdad? Es clarita. Es decir, es una película de lo que pasa hoy en día. Y no es nuevo. Esto fue escrito hace cerca de 2000 años, hermanos. Es decir, que aquellos que viven de espaldas a Dios, aquellos que viven en la vanidad de su mente, ¿cómo lo conocen a Dios? No lo conocen como nosotros lo conocemos. Nosotros lo conocemos en forma íntima. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios. Estas personas que son incrédulas, que aquí la Biblia los describe, no tienen el Espíritu de Dios. Dice así, habiendo conocido a Dios. ¿Cómo conocen a Dios? Lo conocen a Dios, y lo dice en el versículo número 20, dice, porque lo conocen a través de ¿qué? De lo creado, es decir, lo invisible, y lo invisible de Dios y el poder de Dios se hace visible en lo creado, en la creación del mundo. Es decir, que no tienen excusa. Es decir, que habiendo conocido a Dios a través de todo lo maravilloso, a través de la tierra, a través del agua, es decir, a través de la tierra donde se extraen sus alimentos o extraemos nuestros alimentos, el incrédulo puede ver ahí la mano de Dios, pero no la ve. A través del agua, es decir, donde el agua es vida, pero no lo ve. A través del sol, el calor del sol, a través del mar, a través de la hermosa naturaleza que Dios ha creado, ahí puede ver a Dios, pero no lo ve. ¿Por qué? Porque ha elegido sus propios caminos. Y dice, como leíamos allí en el versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Es decir, tres cosas importantes aquí para resaltar. Los que... Podemos decir que saben que está mal, pero han elegido sus propios caminos. Es decir, dice aquí, habiendo conocido a Dios, es decir, porque en el inconsciente o en la conciencia, Dios nos ha dado algo que nos permite ver que hay cosas que están fuera del alcance del hombre y que son sobrenaturales. Es decir, pero muchos han elegido como este camino de la mentira. El camino de la mentira se basa en el camino, por ejemplo, de la doctrina de la evolución. Como no quieren dar la gloria a Dios, es decir, quieren encontrar algo para justificar sus malos caminos. Así como la explosión cosmográfica dice que el mundo y nosotros fuimos creados por la explosión cosmográfica. Es decir, esto que está haciendo al crear esta ideología que se ha metido en la mente y en el corazón de muchos, no darle la gloria a Dios, no quieren darle la gloria a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios o percibiendo que esto que
cómo viven, cómo se vive, digamos, viendo lo maravilloso del agua, viendo lo maravilloso de que cómo crece una fruta, que esa fruta tiene lo que Dios ha hecho y puesto para que nosotros vivamos con salud y fuertes, no pueden entender. Pero no le dan la gloria a Dios. Entonces, el primer punto es que los que andan en la vanidad de su mente no le dan la gloria a Dios. No le dan, andan en las mentiras. Es decir, no guardan en su corazón las verdades de Dios, sino que, digamos, andan en las mentiras del mundo, en las mentiras del ser humano, del humanismo, digamos así. Segundo, no dan gracias, es decir, como dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, es decir, no dan gracias por lo creado, por lo que se disfruta. Es decir, ellos mismos disfrutan de las maravillas de Dios, pero no dan gracias a Dios. Son estos que andan conforme a la vanidad de su mente. Y también dice acá algo muy importante, pretenden ser sabios. Pretenden ser sabios. ¿Saben? La Biblia nos enseña quién es sabio. ¿Quién es sabio, hermanos? ¿Quién es sabio en la Biblia? En la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Hay un proverbio allí que dice lo siguiente. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, ¿cómo van a ser sabios si no respetan? Porque temor es respeto, porque respeto por la revelación de Dios, por la palabra de Dios, por las normas de Dios, por lo creado, es decir, honrar a Dios. Ser sabio, una persona sabia, es una persona que honra a Dios, que respeta a Dios. Pero los que andan en la vanidad de su mente, los que son incrédulos, que viven de espaldas a Dios, no respetan a Dios. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no mora en sus mentes ni en sus corazones. Es decir, que no glorifican a Dios, no dan gracias a Dios y presumen de ser sabios, pero no. Por tanto, es decir, todas estas personas, dice la palabra de Dios, dice la palabra que estas personas Dios los entregó una mente reprobada. Es decir, como no tienen en cuenta a Dios, Dios dice, bueno, ustedes eligen este camino, sigan por él. Sigan por él, entonces siguen y dan rienda suelta a sus pasiones desordenadas. A sus pasiones desordenadas. No hay freno a la pasión. Es decir, entonces dice que se enciende ese fuego y esa pasión, mujeres con mujeres y hombres con hombres. El hombre deja el uso natural de la mujer y la mujer el uso natural del hombre, como Dios lo ha hecho. Y se encienden en sus pasiones vergonzosas. Y dice en el último versículo del capítulo 1 de Romanos, no me acuerdo que si es el último versículo, no me acuerdo, Jennifer, cuál es el último versículo, creo que es el 20 y pico. Y como ellos no probaban tener en cuenta, bueno, ¿seguís, Jennifer? Creo que es como el 30 y pico, 30 y algo. ¿Seguí? Acá está. ¿Quiénes? Habiendo entendido el juicio de Dios, que miren el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Es decir, si no hay arrepentimiento en la persona que practica esto, muere irremisiblemente, no tiene vida eterna. No solo, miren lo que estas personas, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estas personas que viven de esta manera quieren contagiar a otros. Entonces ven, por eso que hay que tener mucho cuidado con los jóvenes, es decir, con las amistades, porque van a querer congratularse con nosotros y arrastrarnos, con jóvenes y todas las edades, van a querer arrastrarnos a esa vida disipada, hermanos. Dice, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Van a llevarnos a practicar tales cosas. Es decir, vamos a ser grandes amigos cuando hacemos eso y grandes enemigos cuando no lo hacemos. Es decir, entonces, que Pablo le llama la atención a la iglesia porque este es el espíritu que opera en el mundo. Es el espíritu que opera en el mundo. Entonces, tengan cuidado, dice, no anden conforme a
a esta forma de pensar, porque estas personas, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón, es decir, que son ignorantes de Dios y no eligen los caminos de Dios porque son duros de corazón, duros de corazón, los cuales después que perdieron la sensibilidad de Dios, porque el pecado hace, digamos, ya la persona no siente a Dios, ya no sabe si está en el bien o está en el mal. Es decir, la persona que se entrega al pecado, llega un momento que no sabe si está haciendo bien las cosas delante de Dios o está haciendo bien. Por eso es difícil salir del pecado cuando se está. Porque es como una cosa, es decir, escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos la palabra de Dios, oramos a Dios, pero es como que está muerto, como que no entra en nuestro corazón, como que oramos al techo. Si no hay un verdadero arrepentimiento y un quebrantamiento, no se sale del pecado muchas veces. Por eso que cuesta tanto salir del pecado. Y vemos que personas que andan de espaldas a Dios y que practican, digamos, esta clase de pecado, inmoralidades y otras, les cuesta salir. Y saben, y son personas, porque yo he escuchado testimonios, son personas que tienen, y lo dicen después, que tenían vidas muy infelices, pero querían salir de eso, pero había como una fuerza que los llevaba nuevamente a practicar lo mismo. Es decir, es muy difícil. Están agarrados, digamos, de eso, y las tinieblas, digamos, cuando uno le abre la puerta, las tinieblas poseen a la persona, ¿verdad? Entonces, perdiendo la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, entonces, que Pablo le dice, tengan cuidado, salgan de eso. Ustedes no permitan que esta vida anterior los seduzca, por favor. Sino que dice lo siguiente, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja vida, el viejo estilo de vida es una vida que, digamos, que ha saturado nuestros pensamientos conforme a estas cosas, conforme a los rudimentos del mundo. Pero hay que romper con el pasado, es decir, el viejo hombre, las viejas costumbres, todo eso que quedó debe quedar en el pasado. ¿Por qué? ¿Y cuál es la solución? Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, ¿dónde está la clave para no ceder a estas tentaciones y al mundo? Renovar la mente, los pensamientos. Si los pensamientos no están alimentados con las verdades de Dios, vamos a seguir en el mismo camino. Es decir, para eso hay que ¿qué? Hay que cambiar el estilo de vida. Es decir, Romanos 12:2 dice, no se conformen al mundo, sino que renovaos el espíritu de renovar vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, hay que romper con muchas cosas, hay que romper con amistades. Hay amistades que nos hacen mal, nos encontramos con ellos y nos hablan cualquier cosa. Y son amistades, hay un término que está muy bien, tóxicas. Ese término está muy lindo, muy interesante, ¿no? Son amistades tóxicas. Tenemos que romper con eso. Hay compañeros de trabajo que son tóxicos, ¿no? Ay, ¿no? En el trabajo también, hermanos. Tenemos que cerrar y tenemos que tratar de que Dios nos libre de esos compañeros de trabajo que son tóxicos. Es decir, intoxican nuestra vida, contaminan nuestro espíritu y no permiten que, digamos, que nuestros pensamientos se renueven. Hay que cambiar de costumbres, hay que cambiar de hábitos y hay que cambiar, digamos, una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que podamos captar la voluntad de Dios. Si no cambiamos, y digamos, si no cambiamos de vida, no podemos captar la buena voluntad de Dios. Es decir, está hablando aquí, ¿saben de qué? Está hablando de santidad.
Y miren lo que dice más adelante. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, nos sacamos algunas cosas, pero adoptamos otras características. El hombre semejante a Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que los cristianos entonces aprendamos esto, a caminar en la justicia y la santidad de la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios trae santidad. La verdad de Dios nos hace más justos. Vamos a tener más actitudes más justas. ¿Por qué? Porque, digamos, andamos en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios. Más adelante hay una cantidad de cosas que dice, por ejemplo, ¿no? Características muy importantes que las vamos a leer. Las vamos a leer aquí solamente, pero vamos a detenernos en otras también. Dice así, por lo cual, aquí habla de las características que debe tener la iglesia, esos hermanos en el mundo, ¿verdad? Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Fíjense una característica del diablo. El diablo es padre de mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, desechar la mentira con nuestros labios y la mentira en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio debe ser real. Es decir, no solamente hablarlo, sino que también vivirlo, ¿no? Que nuestra vida no sea una mentira, que no seamos apariencia de cristianos, sino que seamos cristianos verdaderos. En el versículo 26 dice acá, dice lo siguiente, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué es airaos? ¿Qué quiere decir aquí? Airaos, ¿qué es? Enojarse. Pero fíjense que dice, pero no pequéis. ¿El enojo puede ser un pecado? ¿Cuándo puede ser un pecado? O sea que, digamos, entonces, el enojo, ¿cuándo es malo? El airarse es cuando tratamos de destruir la vida de otra persona, ¿no? Es decir, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que cuando ese enojo pasa a ser algo patológico en nosotros y se queda, echa raíces, crece el rencor. Entonces tengo ese rencor contra esa persona, ese enojo. Quizás no lo demuestre con mi forma de ser. Capaz que me río con esa persona o capaz que lo saludo o la saludo, pero en el fondo estoy enojado. Es decir, entonces, eso es malo. ¿Por qué? Porque me puede llevar a destruir a esa persona en alguna oportunidad, pero aún peor, hermano, ¿saben qué pasa? Me destruyo yo mismo. ¿Por qué? Porque ese enojo no me deja crecer espiritualmente. Es decir, es algo malo que está en mí. Le abro la puerta ¿a quién? A las tinieblas. Entonces, cuando le abro la puerta a las tinieblas, digamos, se acrecienta ese enojo y puede llevarme a ¿qué? A pasar a odio. Y el odio, todos sabemos lo que puede producir, ¿verdad? Es decir, entonces, que está diciendo aquí cosas muy importantes, características que debemos de adquirir. Es decir, debemos dejar la vida anterior, pero tenemos que adquirir cosas nuevas los cristianos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos ser de buen testimonio, para que lo que hagamos aquí en la tierra tenga una proyección eterna. El no mentir, el no enojarse para destruir a otra persona y destruir nuestra vida. No robar, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Es decir, que la iglesia se compone de ladrones que eran antes. Podíamos ser ladrones, podíamos ser fornicarios, podíamos ser adúlteros, podemos hacer cualquier cosa. Pero somos el pueblo nuevo de Dios. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren qué interesante eso, ¿no? Prosperamos. Dios nos prospera. ¿Para qué? Para que podamos compartir. Dios nos bendice para que podamos ser de bendición. Es decir, esto está muy alejado de la codicia.
La prosperidad de Dios es una prosperidad que nos, como dijimos la vez pasada, en todo sentido, materialmente sí, espiritualmente también, físicamente también. Dios nos puede prosperar mucho materialmente. ¿Para qué? Para que nosotros también bendigamos a otros, ayudemos a otros, demos, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. También, hermanos, podemos hablar mal, ¿sí? Nuestras palabras a veces destruyen, ¿no? ¿Sí? Bueno, a mí me ha pasado, pero, ¿saben? Dice así que lo que debemos de hablar debe ser para que la gente, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de que la persona sea bendecida con nuestras palabras, ¿eh? Para que a fin de dar gracia a los oyentes, para que la persona sienta nuestras palabras y sea bendecida. Podemos decir cosas malas, ¿verdad? Y podemos que la persona no es bendecida, sino que la persona es contristada. ¿Podemos, sí o no? Bueno, aquí nos dice esto, ¿no? Es decir, es una característica que debemos de aprender. Puede ser que en un momento de ira podamos decir algo malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Podemos hacerlo, sí, pero debemos de aprender a no hacerlo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, gozo, quiere Dios, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Miren, qué importantes características que debemos de adoptar en esta vida. Y yo les decía que, y vamos a ir a otro lado también, que dice parte de esto. Miren, Colosenses capítulo número 3. Pero aquí dice así, vestíos pues como escogidos de Dios. Es decir, todo lo que leíamos anteriormente son las vestiduras de aquellos que somos escogidos por Dios. Somos hijos de Dios. Y acá dice así, como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia. Bueno, entonces, quería profundizar en esto, ¿no? Dice, fíjense, además de todo lo que hemos visto y escuchado, dice de entrañable misericordia. Y miren, yo tengo las definiciones aquí que está muy interesante. Dice entrañable misericordia, es decir, las entrañas, todos sabemos que cuando nos referimos o utilizamos este término, nos estamos refiriendo a algo muy interno, ¿verdad? Es decir, a veces decimos, sale de mis entrañas ese dolor, ¿no? Es decir, que estamos queriendo ilustrar que ese dolor sale de nuestro interior. Entonces, aquí, ¿cuál es la idea en cuanto a la misericordia? Dice, entrañas de misericordia. Es decir, fíjense qué interesante es esto. Sentir la pena de otro como nuestra. Es decir, la misericordia entonces aquí significa esto, que nosotros, digamos, sintamos la pena de esa persona, el dolor del hermano, la necesidad del hermano, como si fuera nuestra. Es decir, características muy diferentes a los que andan en este mundo, ¿verdad? La gente no tiene misericordia. El que vive de espaldas a Dios tiene muy poca misericordia. Pero a nosotros, Dios nos manda a vestirnos como hombres semejantes a Dios, con características de Dios, que andan en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, andar en la justicia y la santidad de la verdad es tener misericordia. Por sentir la pena de otra persona o la pena de mi prójimo como si fuera nuestra. Es decir, nos preocupamos por las necesidades, nos preocupamos si no tienen de comer, nos preocupamos cuando se está enfermo, nos preocupamos por qué no viene a la iglesia, cómo está. Es decir, todo eso es misericordia. Una característica muy importante, es una característica de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nacimos de nuevo, adquirimos
digamos, las semejanzas de Dios, aquellas semejanzas que habían quedado muertas por el pecado, empiezan a revivir en nuestra vida. La misericordia, dice también aquí, la benignidad. Cuando hablamos de benignidad estamos hablando de qué, hermanos, de ser qué, de ser buenos. Pero saben, es un poquito más que esto. Ser benignos significa ser bondadoso. Pero miren qué interesante está aquí la definición. Es el espíritu que busca ayudar, ¿no? Bondadoso, digamos, ¿no? Está relacionado. Es el espíritu que busca ayudar con delicadeza y amor. Es decir, podemos ayudar por interés o con soberbia, pero no es así. Es el espíritu que busca ayudar con delicadeza y amor a otros. ¿A qué? A vencer cosas que están mal en sus vidas. Eso es benignidad. Es la benignidad aplicar, la benignidad de Dios, a ayudar a otros a vencer, es decir, que están luchando por algunas cosas que tienen en su vida. A ayudar a vencer a las personas que están luchando con qué, con el vicio, que están luchando porque, con qué, con alguna situación que, un hábito, están luchando con algo en sus vidas, digamos, que no permiten que se consagren o vivan vidas santas. Pues nosotros tenemos que adquirir esa característica de Dios, ser benignos, ser misericordiosos. Dice además, de humildad, de mansedumbre, humildad, menciona allí el término humildad, hermanos, la mansedumbre, la paciencia, es decir, humildad. Cuando hablamos de humildad, hermanos, por lo general, viene a nuestra mente a una persona que es débil, ¿sí o no? La gente dice, es muy humilde, hablando de una persona muy débil, ¿verdad? Pero es todo lo contrario, hermanos. La humildad, ¿saben lo que significa la humildad? Fuerza controlada. Es una persona, la persona humilde, realmente humilde, es una persona que tiene mucha fuerza, mucho carácter, pero que está sujeto y está controlado. Jesús, se dice en la Biblia, que era humilde y manso, ¿sí? Pero Jesús no era una persona débil, sino que era una persona de mucho carácter. Es decir, entonces, que la idea está aquí, es una persona humilde o una persona con características de humildad, es una persona que dispone su corazón para sujetarse, o dispone su corazón para sujetarnos unos a otros, buscando el bienestar de todos. Lo contrario es una persona soberbia. La persona soberbia, ¿qué hace? Divide. ¿No? Una persona orgullosa, una persona que no se sujeta por el bienestar de todos. Es decir, una persona que dice, lleva chismes, aunque sepa que se destruye todo. Ella destruye, la persona hace eso, ¿no? Es una persona soberbia. Lo contrario, humildad. Es una soberbia, digamos, es una característica, la soberbia de aquellos que andan en la vanidad de su mente. Son personas que, como no tienen en cuenta a Dios, no les importa destruir. Es una persona que prima solamente su vida, su persona, sus intereses, su bienestar. Lo vemos diariamente en muchas partes. Es una persona que no escatima pisar a otros para ascender en el trabajo. Lo vemos así, ¿no? Exactamente, diariamente, ¿no? Es decir, ya estamos terminando, hermanos. Viene después manso. Una persona, tenemos que ser mansos también, ¿no? Una persona mansa es esto, ceder derechos o privilegios a fin de ayudar a otros. Ceder derechos o privilegios a fin de ayudar a otros. Por ejemplo, tengo el derecho de descansar, pero a veces no descanso
¿Por qué? Porque veo que una persona está necesitada y entonces voy a ayudar a esa persona. Un ejemplo, ¿verdad? Así como pueden ser otras cosas. Tengo derecho a gastar mi dinero en lo que yo quiera, pero si veo que alguien está necesitado, voy digamos, y ayudo a esa persona. Es decir, vieron que hay una relación entre la misericordia, digamos, la benignidad, la humildad, la mansedumbre. Es decir, está todo. ¿Por qué? Porque son frutos del Espíritu de Dios. Exacto, ¿no? ¿Mm? Exacto, ¿no? Ajá. Ujú. Ajá. Está bien, ¿no? No ser egoísta. Exactamente. Muy bien, hermano. Ya terminamos aquí. Después viene la paciencia, hermanos. La paciencia es disposición para enfrentar o superar situaciones difíciles sin reaccionar o amargarnos. Es decir, entonces, que eso es la paciencia. No podemos perder la paciencia. No podemos permitir, digamos, si somos pueblo de Dios, permitirnos que las situaciones que se nos presenten nos hagan reaccionar mal o que nos amarguen y que se nos haga difícil la vida. ¿Por qué? Porque las situaciones, sabemos muy bien, están controladas ¿por quién? Por Dios. ¿No dice Romanos 8:28? Pues nos dice, porque todo aquello que nos sucede es porque todo tiene un propósito en la mano de Dios, parafraseando un poco el versículo, ¿verdad? Es decir, capaz que Jennifer lo puede poner, Romanos 8:28, Jennifer, para que los hermanos lo lean. Es decir, no debemos de permitir que las situaciones controlen nuestra vida. Y sabemos, ahora sí, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a sus propósitos son llamados. No perdemos la paciencia. No perdemos la paciencia. Y por último, hermanos, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El perdón, hermanos. Fíjense, para ser buenos soportadores, tenemos que ser buenos perdonadores. La Biblia nos enseña allí, aparte, ¿no? En Mateo 6, 14, 15, allí en el Padre Nuestro, dice así, que si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. O sea que debemos perdonar sí o sí. Características de un cristiano, características de un pueblo de Dios, características de aquel que se identifica con Cristo, características de aquel que vive su vida proyectándola a la eternidad. Perdonar. ¿Y qué es el perdonar? Miren, restablecer la relación en base de lo que ha pasado, tratando de superarlo. Por ejemplo, ¿verdad? Es decir, el perdón es esto, pero también el perdón podemos definirlo como darse otra oportunidad. El perdón es darse otra oportunidad. El perdón es aprender de lo ocurrido. Debemos de aprender, debemos de darnos oportunidades. ¿Y quién hizo esto? Dios. Miren cómo Dios nos perdona. Dios nos da muchas oportunidades siempre. ¿O no, hermanos? ¿Cuántas veces hemos fallado? Fallamos y fallaremos. Pero Dios siempre está allí a nuestro lado para perdonar. Así aquella gente que hace mal con nosotros, aquellos que nos hicieron daño, aquellos que nos hicieron cosas que nos dolieron, ¿no? ¿Saben? ¿Saben una cosa? Debemos de entregárselo a Dios. No nos olvidamos, pero eso no ronda o no da vueltas en nuestra cabeza, eso que nos causó dolor por esta persona, por este vecino, por este compañero de trabajo, por este ser querido, por este hermano de la iglesia. No permitimos que eso nos haga daño y le haga daño
al otro, por tanto no permitimos que eso le haga daño a la obra de Dios. Porque cuando no hay perdón hay división, y es lo que quiere el diablo. Entonces, siempre damos una otra oportunidad. Así vengan a pedirnos perdón, como no. En nuestra mente está siempre dar la oportunidad. ¿Me hizo tal daño? Pues yo no lo entrego a Dios. Oro por esa persona. ¿Saben? El secreto de no guardar rencor a la persona, ¿saben cuál es? Es orar por esa persona para que Dios lo bendiga. ¿Saben? Y eso va trabajando de tal manera en nuestro corazón que vamos, digamos, sintiendo, perdonando a esa persona realmente como Dios quiere que lo perdonemos. Entonces, por último, hermanos, sobre todas estas características tan importantes que debemos de tener, está ¿qué? El amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es lo que nos permite el amor vincularnos armoniosamente con todas las personas. Vincularnos, ¿no? Nos vinculamos armoniosamente. No recordamos, tratamos de que eso no sea un obstáculo, sino que ¿qué? Permitimos que Dios obre en la vida de esa persona y que entonces vamos a salir bendecidos grandemente, vamos a salir bendecidos y Dios nos va a usar, hermanos. Por sobre todas las cosas, el amor de Dios. Amén, hermanos. Entonces, todo lo que hagamos en esta vida, no lo hagamos conforme a las costumbres de este mundo. Ya hemos salido del mundo, tenemos que romper con el pasado. Lo hacemos conforme a los propósitos de Dios, al nuevo hombre, al nuevo nacimiento, con nuevas características. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, por el privilegio que tenemos, Señor, de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser benignos, Señor. Ayúdanos a ser mansos. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a andar, Señor, conforme a tu voluntad. Padre amado, ayúdanos y fortalece nuestro espíritu, Padre amado, para que no andemos conforme a este mundo, sino que nos renovemos de día en día, conforme a tu imagen y semejanza. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén.